acá, record. Ahorita ya la estamos grabando. Bueno, esto es lo que tiene el Zoom, que está bueno, pero se corta y el tiempo se nos pasa y no podemos realmente continuar todos juntos. Después Emanuel se encargará de buscar la forma de unir las clases. Bueno, yo les decía que el agrandamiento prostático benigno, el crecimiento de la próstata depende de la hidrotestosterona, y eso a partir de los 40 años ya empieza a haber mayor predisposición para que el volumen prostático crezca. Sin embargo, si uno mira estas tres curvas, fíjense la correlación que hay entre el volumen prostático con el tiempo, ¿sí?, los síntomas del tracto urinario inferior, ¿sí?, y la hiperplasia prostática. Es decir, el paciente puede tener mucha hiperplasia prostática, pero tiene mucho menos síntomas en intensidad y el volumen prostático puede ser más chico. Ahora, el volumen prostático no se correlaciona directamente con los síntomas, que es lo que a veces nos pasa con algunos pacientes, que uno por ahí ve que tiene una próstata de unos 90 gramos, que es aproximadamente el tamaño de una naranja, ¿sí? Y uno dice, y el paciente tiene pocos síntomas o nada, y hay algunos pacientes que por ahí tienen una próstata de 45 y tienen muchos síntomas prostáticos. Eso ocurre cuando el crecimiento es asimétrico, ¿sí?, de la próstata, muchas veces del lóbulo posterior, que es el que más comprime, y cuando el lóbulo posterior es mayor que los otros lóbulos prostáticos, suelen tener síntomas con próstata mucho más chica, ¿sí?, que con próstatas más grandes. Por eso este grafiquito de correlación siempre sirve para tener una idea que el volumen prostático no se correlaciona directamente proporcional con el tamaño prostático o con la hiperplasia que hay, no con el tamaño, porque el volumen es tamaño, con la hiperplasia o con los síntomas urinarios. Entonces, es importante predecir la progresión de la enfermedad prostática. Sí, es importante, porque esto nos permite, como yo al principio les decía, que era al predecir qué es lo que le va a pasar al paciente y al conocer bien la fisiopatología, yo sé que la fisiopatología va a venir una atrás de la otra. Primero tenemos la hiperplasia, que va a ocurrir en todos los pacientes. Algunos van a tener síntomas, otros no van a tener síntomas. Los que tienen síntomas, vamos a saber que los síntomas van a ser siempre progresivos. Y al ser progresivo, eso va a ir obstruyendo el esfínter inferior o el tracto de salida a nivel vesical. Eso va a hacer que primero la vejiga se convierta en una vejiga de lucha con engrosamiento. Eso va a traer los primeros síntomas clínicos. Posteriormente va a aparecer lo que se denomina volumen postmiccional o retención postmiccional. Posteriormente va a empezar a aumentar la presión sobre los uréteres. Eso va a generar tardíamente hidronefrosis, mayor dificultad para el riñón de filtrar e insuficiencia renal posobstructiva producto del agrandamiento prostático. Eso es lo que ocurre fundamentalmente en todo por la fisiopatología del agrandamiento prostático. Por eso es sumamente importante predecir la progresión para evitar una disfunción aumentada de la vejiga, para evitar infecciones del tracto urinario. Recuerden que el residuo postmiccional es vejiga, es orina que queda en el paciente sin poner a orinar y es un caldo de cultivo, y para evitar el riesgo de insuficiencia renal postobstructiva. ¿Cómo podemos predecir la progresión de estos pacientes? Bueno, de acuerdo a los factores de riesgo de los pacientes, a tener más o menor hiperplasia prostática. Con la edad, sabemos que a mayor edad, mayor hiperplasia. Con el volumen prostático, esto lo vamos a poder establecer fundamentalmente, ¿sí?, con la ecografía. Con el PSA, como yo les decía, el PSA es un parámetro, ¿sí?, el antígeno prostático específico es muy bueno como marcador de agrandamiento prostático, ¿sí?, y con los síntomas de obstrucción en el tracto urinario inferior, ¿sí? Con eso podemos predecir la progresión de la enfermedad.
Fíjense lo del PSA, que es interesante. Cuando uno tiene un PSA de 1.6 nanogramos por mililitros, predicen que el volumen prostático es más de 40 centímetros cúbicos o más de 40 gramos. Se correlaciona bastante entre gramos y centímetros cúbicos, que suele ser la expresión ecográfica de las próstatas. Cuando uno tiene más de 1.4, un poquito menos de 1.6, esto me predice que hay un mayor riesgo de progresión de la hiperplasia prostática. O sea, si yo a un paciente le pido, porque tiene síntomas urinarios, un PSA, es simplemente para saber si ya tiene hiperplasia prostática o si este paciente va a tener hiperplasia prostática. Me predice la progresión de la hiperplasia. Recuerden que el PSA es menor de 4, ¿sí? Pero entre 1.4 o 1.6 y 4, eso es agrandamiento prostático, ¿sí? La combinación del PSA con el tacto rectal, por supuesto que aumenta la sensibilidad para determinar, ¿sí?, el tamaño más preciso de la próstata. Y el PSA se puede utilizar para elegir qué tipo de terapia nosotros queremos utilizar y así reducir la progresión de los síntomas en la hiperplasia prostática y por ende, ¿sí?, mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, acá son tratamientos de la hiperplasia prostática, white and wash, que es espera vigilada, es esperar y mirar. Si el paciente no tiene dificultad, yo tengo un montón de pacientes que tienen síntomas prostáticos, pero el paciente se la banca a levantarse a la noche 3, 4 veces a la noche, no tiene problema, no tiene residuo postmiccional, entonces este paciente simplemente lo esperamos. Sabemos que la próstata en algún momento va a empezar a dar mayor cantidad de síntomas clínicos, ¿sí? Y después, el tratamiento médico en aquellos pacientes que ya tienen síntomas clínicos que le altera su calidad de vida, el tratamiento quirúrgico cuando ya empiezo a tener, ¿sí?, volúmenes postmiccionales importantes, con aumento del riesgo de infección, con aumento de riesgo de poder desarrollar hidronefrosis, ¿sí?, o en aquellos pacientes que hacen una retención aguda de orina en un determinado momento porque se les obstruyó en forma rápida la vejiga, y esos pacientes con una próstata grande es intervención quirúrgica. Y la intervención no quirúrgica en realidad se utiliza poco, pero a veces se utiliza en algunos pacientes, que es básicamente el sondado de la vejiga, es tratar de poner lo que sería un catéter, que no es en definitiva un stent, sino que es una sonda, que esto se utiliza en algunos pacientes que por su condición clínica no tiene demasiado sentido ir a una cirugía y uno les coloca una sonda y les deja la sonda en forma permanente. Es una intervención no quirúrgica con complicaciones y sus beneficios. Y fíjense, en este esquema, ¿sí?, la hiperplasia prostática benigna generalmente tiene una fase subclínica, que es cuando no tiene síntomas. Cuando empiezan a aparecer síntomas leves, ¿sí?, por ahí una simple nocturia o una disminución del chorro, es la espera vigilada. Cuando aparecen síntomas que empiezan a generarle dificultad o alteración de la calidad de vida al paciente, podemos instruir tratamiento médico, que generalmente se hace con drogas. Cuando empiezan a aparecer síntomas más graves, más severos, y empieza a tener obstrucción de la vía urinaria, ya empezamos a pensar si el paciente no debería ir a una cirugía para evitar la disfunción vesical o la insuficiencia renal. ¿Está? Entonces, esto es un poquito más de lo mismo. Vamos a pasarlo medio rápido, así no aburrimos. Y el tratamiento médico farmacológico, que es la primera elección de los pacientes, ¿sí?, que es muchos médicos, fundamentalmente los urólogos y nosotros los clínicos también, a veces utilizamos como primera elección de tratamiento el tratamiento farmacológico, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos
objetivos del tratamiento médico farmacológico: evitar el deterioro funcional tanto del músculo detrusor, de la pared de la vejiga, para que no se haga poco contráctil, preservar la función renal y evitar las complicaciones, disminuir la progresión clínica y termine con una retención aguda de orina, y mejorar la calidad de vida de los pacientes, el objetivo médico farmacológico de estos pacientes. Y tenemos cuál es el tratamiento farmacológico, que yo digo que se dividen en los alfa bloqueantes, ¿sí?, los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ustedes recuerden que la testosterona se convierte en dihidrotestosterona a través de la alfa-5 reductasa, por lo cual los inhibidores de la 5-alfa reductasa son los que me van a disminuir, ¿sí?, me va a disminuir fundamentalmente la conversión de testosterona en dihidrotestosterona, y por ende me va a disminuir, ¿sí?, el crecimiento prostático y eventualmente disminución del volumen prostático. Si lo miramos así, decimos, uy, qué bueno. El único problema de estos es que la utilización de estos a altas dosis va a generar impotencia sexual, porque va a ser como un tratamiento, ¿sí?, que disminuye, ¿sí?, un poquito los niveles de testosterona activa a través de la dihidrotestosterona. La fitoterapia, como les decía, la Serenoa Rapens, que es una que se utiliza más en la prostatodinia, no tanto en esto, pero algunos pacientes quieren hacer tratamientos más bien, no digo homeopático, porque tengo un paciente mío que es fitoterapeuta y se enoja porque dice que ellos no son homeópatas, pero bueno, a través de raíces de planta, productos naturales, etcétera, es la utilización, y en algunos pacientes mejora como descongestivo prostático y mejora los síntomas. Los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y los antimuscarínicos, que son los que toda la terapia farmacológica que tenemos. Respecto a eso que les contaba, los inhibidores 5-alfa reductasa reducen el volumen prostático y mejoran los síntomas. Esto porque actúan sobre la dihidrotestosterona. Los alfa bloqueantes no actúan sobre el volumen, por lo cual mejoran rápidamente los síntomas, pero tarde o temprano los síntomas van a reaparecer porque la próstata sigue creciendo. Y eso me está diciendo que lo mejor quizás en estos pacientes que tienen próstata grande es utilizar una combinación de ambos. Y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa lo que me hacen fundamentalmente, ¿sí?, es mejorar la impotencia sexual. Acá lo vemos fácilmente, fíjense en los síntomas, si les queda grabado esta diapo, se van a dar cuenta, mejoría rápida de los 5 de los síntomas en los inhibidores de la alfa reductasa, ¿sí?, la reducción del volumen prostático en los inhibidores de la 5-alfa reductasa, ¿sí?, y disminuyen, por supuesto, el riesgo de retención aguda de orina y de cirugía en poco tiempo. Es decir, la cirugía en muchos de estos pacientes termina siendo la elección del tratamiento. Los alfa bloqueantes, que es la primera elección de muchos profesionales, fundamentalmente la mejoría rápida de los síntomas. Y acá están cuáles son ellos: el finasteride, antiguamente conocido, y el dutasteride, que es más moderno, de vida media más larga. Mejoran estos el volumen prostático, pero los síntomas van a mejorar a largo plazo después del año. Los alfa bloqueantes, que son los que más rápido disminuyen los síntomas, pero no trabajan sobre el volumen, sino que lo que hacen es mejorar la contractilidad del detrusor, es decir, y con eso mejoran los síntomas de obstrucción vesical baja. Y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, que lo que mejoran es la impotencia sexual que muchos pacientes tienen per se por el agrandamiento prostático, o muchos
por la utilización de los inhibidores de la dihidrotestosterona como a través de inhibir la enzima que convierte la testosterona en dihidrotestosterona. ¿Está? Bueno, alfa bloqueantes, terazocina, tamsulosina, doxazosina, son los que más se utilizan. Este se utilizaba antes mucho para el tratamiento de la hipertensión arterial, pero tienen que recordar que todos los alfa bloqueantes actúan sobre los receptores alfa de las arterias periféricas y uno de los efectos adversos más comunes es la hipotensión ortostática, por lo cual estos deben darse siempre en los pacientes a la noche antes de irse a dormir. ¿Sí? En resumen, mejoran rápidamente los síntomas y el flujo urinario, no reducen el volumen prostático, ¿sí? No reducen el riesgo a largo plazo de la retención aguda de orina o de la cirugía, porque no trabajan sobre el volumen, ¿sí? Y es una opción del tratamiento en los pacientes que tienen síntomas de obstrucción del tracto inferior moderado o severo o con volumen prostáticos muy grandes, ni hablar en los menores de 40 gramos, cuando los síntomas son más importantes con próstatas más chicas. ¿Sí? Efectos adversos, la hipotensión ortostática es el más común, el trastorno de la eyaculación, que uno se los tiene que contar a todos los pacientes, porque los pacientes muchos son jóvenes, a los 50 años tienen síntomas prostáticos, y el efecto adverso más común es la eyaculación retrógrada, es decir, disminuyen la cantidad notoriamente y en algunos prácticamente les desaparece, ¿sí? La eyaculación, lo cual les genera un trastorno bastante importante a algunos pacientes. ¿Sí? Bueno, estos demás está decirles, ya les dije que inhibía la producción en dihidrotestosterona y fundamentalmente los inhibidores de la 5-alfa reductasa trabajan sobre el volumen prostático, por lo cual no disminuyen mucho los síntomas, sino lo disminuyen a largo plazo, y con la combinación, ¿sí?, de los alfa bloqueantes es un muy buen tratamiento a largo plazo del agrandamiento prostático. ¿Sí? Acá está. ¿Cuál es el problema de los que inhiben la producción de dihidrotestosterona? La disfunción eréctil, que se ve muy poco, porque la realidad es que las dosis que se utilizan es baja. Algunos pacientes pueden tener reducción de la libido, la ginecomastia, y también pueden producir trastornos de eyaculación, porque recuerden, es un precursor testosterónico donde está actuando los inhibidores de la 5-alfa reductasa. ¿Sí? Bueno, tratamiento quirúrgico hay un montón. Los más comunes son intervenciones mini-invasivas. La que más se está utilizando es la RTU, que es la resección transuretral, a través de un montón de procedimientos que los urólogos les pueden contar en sus detalles. Y la cirugía prostática a cielo abierto se utiliza más para pacientes que tienen adenomas prostáticos o próstatas mayores a 60 gramos. El adenoma prostático no es un tumor benigno como todo el mundo presume, sino que se considera adenoma prostático aquel paciente que tiene una próstata generalmente más de 80 gramos como agrandamiento, ya se considera un adenoma prostático. Es más, por definición, más de 60 gramos es un adenoma prostático. Y algunos pacientes que tienen patología asociada también se recomienda la cirugía a cielo abierto, que tiene muchísimo más complicaciones que una intervención mini-invasiva. Bueno, para terminar, una próstata normal, una próstata agrandada, como hace impronta sobre el piso vesical, una imagen de una obstrucción prostática en una RTU, ¿sí? Y acá, después de la resección, cómo quedó el espacio, y nada más al respecto de patología prostática benigna. Vamos a ver ahora la cáncer de próstata, si no se me va el tiempo. Yo tengo una pregunta acerca de lo que sería el esquema de los fármacos. Yo podría llegar a empezar con alfa bloqueantes más inhibidores de la 5-alfa reductasa, y después, cuando digamos que los inhibidores de la 5-alfa reductasa lleguen a disminuir el tamaño, dejar de tomar los alfa bloqueantes.
Mira, todos los tratamientos, estos son tratamientos sintomáticos. Ninguno es tratamiento efectivo propiamente dicho. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como el finasteride o el dutasteride, disminuye el volumen prostático, pero lo disminuye a largo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Voy a tardar mucho tiempo y la verdad que la reducción real no la vamos a tener. Después del año o 2 años, la próstata sigue tendiendo a aumentar asociada a la edad del paciente. Así que yo en general en los pacientes que pueden comprar la medicación, porque encima de esto son medicaciones que para las prepagas no están dentro de las patologías crónicas, por lo cual las prepagas le cubren solamente el 40% y los inhibidores de la 5-alfa reductasa, fundamentalmente el dutasteride, es bastante caro. Y la asociación es más cara aún, entonces los pacientes, como siempre digo, uno les tiene que dar qué es lo que pueden comprar. La mayor parte utilizan alfa bloqueantes solos. Yo en el paciente que lo puede comprar y que tolera los efectos adversos le doy la combinación porque tiene mejores resultados a largo plazo. Y en los pacientes que tienen muchos síntomas clínicos y tienen retención urinaria postmiccional, esos pacientes les aconsejo que vayan a una cirugía de una RTU que los mantiene muchísimo tiempo sin demasiadas complicaciones. La realidad es que la complicación más importante de la RTU es la resección, es la eyaculación retrógrada, pero bueno, ya lo tenían si venían tomando medicación. Claro. Bueno, gracias. Bueno, vamos con abrir presentación. Cáncer de próstata. Y vamos un poquito rápido. Este es el mismo gráfico que ya les mostré al principio, que mucho no tiene. Dentro de las patologías prostáticas hablábamos de la prostatitis, de la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? Y del cáncer de próstata, que es lo que vamos a desarrollar ahora. Un poquito de epidemiología, como siempre, es el cáncer más común en varones mayores de 50 años, a excepción del melanoma. El melanoma es más frecuente que el cáncer de próstata. Ahora, cuando uno habla de 80 años, yo digo que este es el cáncer más común. Hay un estudio de la Facultad de Pensilvania de hace unos 5 años, donde todos los pacientes que se morían, ¿sí?, le hacían necropsia, y en la necropsia le miraban la próstata. Y se observó que 76% de los pacientes que se habían muerto de cualquier causa, ¿sí?, tenían cáncer de próstata. O sea, yo una explicación que le doy a todo el mundo es que lo más probable todos, si llegamos a los 80 años, vamos a tener un cáncer de próstata. ¿Está? Ese es el primer indicio para saber que no lo tengo que buscar precozmente porque no hay ningún tratamiento que haya demostrado que modifique el pronóstico de la enfermedad. ¿Sí? 32.000 muertes estimadas en 2010, esto quedó bastante viejo, esto va a ir aumentando a medida que aumente la población o la edad de los pacientes. Las muertes que se originan por cáncer de próstata generalmente son por cánceres que son más agresivos, que es independientemente del cáncer del paciente, sino que depende mucho del huésped, por lo cual no se pueden modificar hoy en día con los tratamientos, ni siquiera con la cirugía. Y la incidencia es mucho mayor en la descendencia africana que en los caucásicos occidentales, ¿sí? ¿Por qué aumentó la frecuencia de detección del cáncer de próstata? Básicamente por lo que hacen los urólogos, que es el screening a través del PSA, ¿sí? Desde el año 95 aumentó aproximadamente un 1% anual el cáncer de próstata, y esto, fíjense que en autopsias se observó que un 29% de pacientes que tenían entre 30 y 40 años podían tener cáncer de próstata, y un 64% en mayores de 60 hasta los 70 años. Y yo les decía recién
el estudio este que hicieron hace unos 5 años en la Facultad de Pensilvania, que un 76% de los pacientes tenían cáncer de próstata. ¿Sí? El 85% de los cánceres se origina en la zona periférica de la cápsula prostática y en los estadios iniciales es asintomático. Y en los estadios tardíos también es bastante asintomático, porque los síntomas son muy parecidos a los síntomas de la hiperplasia prostática. Es decir, entonces uno dice, ¿cuáles son los síntomas específicos del cáncer de próstata? Y yo digo que el síntoma más específico es aquel que viene con dolor de espalda, le hago una radiografía, le encuentro que tiene metástasis en la columna, y después cuando le pido un PSA, digo, uy, mira, tiene un cáncer de próstata con metástasis en la columna. Que eso suele ser bastante frecuente como hallazgo en un paciente con cáncer de próstata. ¿Sí? No hay síntomas específicos. Podemos decir que algunos podrían orientarnos a pensar en, pero no en eso. La etiología depende de fundamentalmente de la incidencia de la testosterona. Factores predisponentes se han rotulado muchos, pero para mí el más importante es el genético, fundamentalmente el familiar. La mayor parte de los pacientes van a tener cáncer de próstata y aquellos que han tenido algún familiar, fundamentalmente el padre, el abuelo con cáncer de próstata, esos tienen mayor frecuencia de desarrollar un cáncer de próstata. Después hay otro montón de cosas, otro montón de cosas que están propuestas, pero no son las más importantes. En el pasado, la presentación clínica de un cáncer de próstata era a través del examen digital. Yo cuando era residente a todos los pacientes les teníamos que hacer, si tenían más de 40 años, un tacto rectal. Hoy estaría casi proscripto, o por síntomas urinarios. En la actualidad, la presentación clínica más común es la detección de un PSA elevado, ya sea al azar o porque se le pidió por algún síntoma clínico. ¿Sí? El tacto rectal me puede mostrar un aumento difuso del tamaño de la próstata. Hoy uno de los chicos me preguntaba si el tacto rectal y el PSA se pueden correlacionar. La verdad que tiene mayor sensibilidad, pero no necesariamente. A veces el tacto rectal me puede mostrar un agrandamiento importante de la próstata, pero generalmente el PSA es un muy buen marcador de agrandamiento. Y ahora les voy a mostrar otra diapo que es muy importante, pero el tacto rectal fundamentalmente me muestra a mí si hay asimetría prostática, si tengo una próstata dura o si hay un nódulo prostático. Esto es más frecuente que pueda correlacionarse con un cáncer. Los síntomas que aparecen son síntomas de la hiperplasia prostática nocturna, muy característica porque el cáncer también produce obstrucción de la uretra, la nocturia, el aumento de la frecuencia, el tenesmo. La hematuria y la hematospermia son síntomas que cuando aparecen a uno le pueden hacer pensar en un cáncer de próstata, pero la realidad es que tienen un bajo porcentaje de aparición en el cáncer de próstata. Si yo tengo una hematospermia, lo más probable es que sea traumático, y lo más probable, si tengo una hematuria, que se deba a otra causa y no a un cáncer de próstata, aunque uno lo puede pensar, ¿sí? Y el diagnóstico del cáncer de próstata se realiza generalmente por aumento del PSA, raramente por el tacto rectal, y la confirmación es a través de una biopsia prostática. Yo les cuento que en general a mí cuando un paciente me llega con un PSA elevado o me pide un PSA, yo les digo,
no se haga un PSA, no tiene sentido. Ahora me pasó con un paciente, digo, bueno, el día que usted tenga 25 de PSA es porque tiene un cáncer de próstata y ahí empiezan todos los problemas. Antes de ayer me llamó un paciente que estaba preocupado porque tenía 4,7 de PSA y el año pasado había tenido 1,8. Y le digo, bueno, mire, yo no le pedí el PSA, sí, pero yo me lo repito todos los años. Y le digo, bueno, si usted va al urólogo probablemente le haga una biopsia prostática porque muchos pacientes que tienen más de 4 de PSA tienen un cáncer de próstata. Ahora, usted me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, no sé para qué se hizo el PSA, ahora empiezan los problemas. ¿Qué hacemos? Decídale usted. Es así, es muy, muy aleatorio. Por supuesto que a mayor aumento del PSA, mayor riesgo de cáncer de próstata. Nosotros decimos que si un paciente tiene más de 10 de PSA, tiene una probabilidad de tener un cáncer de próstata bastante importante. Si tiene más de 20, tiene un cáncer de próstata casi con seguridad. Cuando uno tiene un PSA entre 4 y 10, nosotros le llamamos zona oscura, porque nosotros no mandamos a biopsiar a un paciente que tiene entre 4 y 10 de PSA. Los urólogos, cuando tienen más de 4 de PSA, le mandan a hacer biopsia prostática y se encuentran que muchos tienen cáncer de próstata. Pero como dije, es el carnicero que les va a vender carne y no les va a vender un televisor. ¿Está claro? Entonces, a ellos les sirve tener más cáncer de próstata porque de eso vive. ¿Sí? Cuando un PSA es más de 10, existe un 50% de probabilidades de tener un cáncer de próstata, y si él generalmente está localizado en la próstata, y si el PSA es mayor de 25 a 50 veces más del valor normal, esos pacientes tienen extensión extraprostática. Ustedes pueden predecir que si un paciente tiene un PSA de 50, de 60, ni hablar de 100, el paciente que tiene 100 de PSA tiene cáncer de próstata con metástasis óseas hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, fíjense, un PSA entre 4 y 10, 1 de cada 5 pacientes pueden tener un cáncer de próstata. Menor de 4, la biopsia siempre es negativa. ¿Sí? El tacto rectal detecta más bien tumores en áreas laterales y posteriores, ¿sí? 25 a 35% en otras áreas. ¿Sí? El tacto rectal es anormal cuando hay un volumen prostático aumentado, ¿sí? En un 5 a un 30% de los pacientes. Pero esto es muy operador dependiente, requiere de mucha experiencia y la realidad es que cada vez se tiende a hacer desaparecer más el cáncer prostático, el tacto rectal. El PSA es un muy buen predictor de crecimiento prostático. Esto yo ya se los había dicho. Fíjense que un PSA, ¿sí?, de 3 a 4, ¿sí?, puede tener hasta un 40% del agrandamiento prostático. ¿Sí? Y el diagnóstico del cáncer de próstata, cuando nosotros tenemos un PSA aumentado, generalmente es a través de una ecografía prostática transrectal con una biopsia dirigida y randomizada. Normalmente se hacen aproximadamente unas 10 tomas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces las biopsias suelen ser negativas. ¿Cuándo realizar una biopsia prostática? Siempre que tenga un tacto rectal sospechoso con un nódulo o un nódulo pétreo duro, ¿sí?, o que tenga un PSA más de 10 o con una relación PSA libre, PSA total menor a 18%. Esto es altamente sugestivo de un cáncer de próstata. ¿Sí? Bueno, la biopsia transrectal es con guía ecográfica, se deben tomar varias muestras y siempre se debe hacer profilaxis antibióticas porque muchos de estos pacientes terminan desarrollando prostatitis o bacteriana o infección urinaria post biopsia prostática. Es importante que si el paciente toma aspirina, que muchos después de los 50 años tomen esa aspirina, le suspendan los antiagregantes porque una de las complicaciones es el sangrado.
¿sí? La histología más frecuente es el adenocarcinoma, hay otras variedades, ¿sí? Está el cáncer microscópico y el cáncer invasor, pero el más común en el 90% de los casos es el adenocarcinoma de próstata. La estadificación es una estadificación que se realiza a través de estadificación clínica y estadificación anatomopatológica. Lo que más se utiliza es el score de Gleason, ¿sí? Que yo acá se los había puesto, pero es más de utilización urológica para saber el tipo de patología que tenemos que hacer. La mayor parte del score de Gleason aparece como un Gleason 4 o que es el más común, que es un cáncer, un adenocarcinoma que tiende a estar pobremente diferenciado en la anatomía patológica, ¿sí? Y la utilización tanto del score de Gleason como de la clasificación clínica es la que nos permite poder establecer qué tipo tiene de riesgo de invasión o de agresividad de ese tumor. ¿Cómo estadifico un paciente con un cáncer ya determinado de próstata? Bueno, la primera estadificación es la anatomía patológica con el score de Gleason. La segunda es qué estudios yo debo hacer. Los dos estudios más importantes a realizar en un paciente con diagnóstico de cáncer de próstata es la tomografía computada, ¿sí? De abdomen para descartar adenopatías, porque recuerden que muchas de las metástasis o de la invasión es a través linfática, y el centellograma óseo porque el adenocarcinoma de próstata se correlaciona muchísimo con las metástasis